el nacimiento y fracaso de Moisés. Gloria a Jesús. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 15. Amén. Bueno es el Señor. Cristo vive para siempre. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Leamos la palabra del Señor. Y la leemos de la manera siguiente: y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a la que tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Último versículo. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Qué palabra. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que en este día Dios ministre nuestras vidas. Amén. Buen Dios y Padre soberano, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres Dios y tú eres bueno. El tiempo, Señor, que ocuparemos, el tiempo, Señor, que nos resta, Señor, del poder estar en esta casa, Señor, te pedimos que tu presencia se siga manifestando. Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te pedimos que abras nuestro corazón, que toques la puerta de nuestros corazones y que tu Espíritu Santo ministre hoy nuestras vidas. Te hemos pedido, te hemos rogado, te hemos pedido, Señor, que de una manera tú ministres, Señor, tu pueblo. Hoy venimos una vez más a decirte: Señor, háblanos al corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. En el capítulo 1 del domingo pasado, que hablábamos de este tema tan interesante, mirábamos 3 cosas bien importantes, pero una
aparte de estas tres, es que el rey o el faraón que consideró tomar o llevar vituperio al pueblo hebreo, recuérdese que la Biblia dice que no conoció a José. José, usted sabe quién fue José, ¿verdad que sí? Bueno, entonces entendamos que la Biblia dice que cuando surgió un nuevo faraón, un nuevo rey, no conocía a José. Eso quiere decir de que esas generaciones que se habían levantado, recordemos que estamos hablando, hermanos, más de 400 años que había pasado eso. Entonces ya habían nuevas generaciones y no eran los 70 que habían entrado a Egipto, ya era un pueblo muy grande en ese entonces. Entonces la Biblia dice de que el faraón, el rey, quiso eliminar a todos los varones de los hebreos porque se estaban multiplicando y tuvieron, dice la Biblia, miedo a causa de sus enemigos a que se unieran con ellos y ellos se unieran y así eliminaran a los egipcios y ellos se quedaran en el control del gobierno. Acuérdense que ellos, cuando llegaron a la casa o cuando José estaba con vida, los ubicó en un lugar muy específico y clave, y era Gosén. Pero la Biblia nos sigue enseñando de que este hombre, el rey, el faraón, unió a sus sabios y él, con sabiduría y entendimiento, dice él, ¿verdad? La Biblia, de que se reunió para poder llevar conciencia, para poder eliminar a todos los varones que estaban naciendo. Y tres formas que utilizó este rey para poder eliminar a todos aquellos varones que estaban naciendo. Número uno es que les dio más carga que hacían los hebreos y les pusieron alguaciles o capataces para que les sobrecargaran su trabajo, para que ellos cuando llegaran a la casa no tuvieran la fuerza para poder seguir procreando en sus casas. Voy rápido en esta parte. Número dos, al ver que ellos se seguían multiplicando, poniéndoles mucha carga y con grande vigor y con grande sacrificio les imponían a ellos, ellos seguían multiplicándose. Entonces él dijo: vamos a hacer algo, vamos a llamar a dos parteras. ¿Se recuerda la historia de las dos parteras? Y dijo: cuando nazca cada varón, ustedes se van a encargar en matarlos, y la que sea mujer, que viva. Pero le dijo: los que sean varones, ustedes los van a matar. Pero no fue así, sino que la Biblia dice que por temor a Dios, ellas no hicieron eso. Entonces, cuando el rey se da cuenta que no pudieron eliminar a los varoncitos, entonces ahí es donde entra la tercera parte de lo que es la forma de poder matar a todos los varones. Y es que mandó a que todos el pueblo matara por sí mismo a sus hijos, tirándolos al río Nilo que pasaba en medio de la ciudad. Entonces el edicto fue: avienten a todos los niños varones. Oiga, eso estuvo cruel. Eso era cruel, eso fue algo cruel. Eso fue algo, hermano, del diablo, podemos decir, con ese coraje, con ese mal corazón de poder hacer semejante atrocidad de matar niños. A ese grado de que, hermano, la ley era dura, la ley fue puesta por el rey y se tenía que hacer. Pero la Biblia nos enseña en esta parte donde está nuestra historia bíblica, que es donde entra en el capítulo 2 y en el versículo 1, donde estamos empezando esta historia. Y es que allí es donde entra en escena un personaje que no estaba en los planes humanamente, hermano, pero sí estaba en los planes de Dios, que esa es la parte fascinante de la historia de la Biblia. Entonces, al entender la vida de Egipto, hermano, los egipcios eran hombres muy sobresalientes. Se cree que fue una clase de gente que tenían una tecnología, tenían un avance para en aquellos tiempos en los que ellos vivían. Era una gente muy sobresaliente en su arquitectura, en su forma de estudiar, en su matemática, en su ciencia. Eran personas muy sobresalientes y dejaron rastro
dejaron huella, dejaron ejemplos, lo que hoy son las grandes ruinas que, hermano, se pueden observar a través de fotos, a través del internet, a través de los videos que mucha gente, hermano, hacen en sus viajes que hacen a esos lugares. Hay seña, hay evidencia de que eso sí existió y que fue verídico. Y entonces hoy tenemos aquí en la Biblia algo muy interesante, porque en ese tiempo, cuando todo ese gran imperio egipcio, hermano, aunque se fue deteriorando de tiempo a tiempo, al grado de que aún los romanos, en una de sus grandes conquistas, hermano, tomaron ese lugar también, como Alejandro Magno, hermano, uno de los grandes emperadores griegos, que también tomó ese lugar en el tiempo de Cleopatra, que también fue reina de Egipto. Hay mucha historia de lo que nosotros podemos mencionar, lo que fue Egipto, que al final, hermano, vino a quedar prácticamente al olvido. Pero la historia nos enseña que en el tiempo de José, en el tiempo de Moisés, fue un imperio, hermano, grande, fue un imperio poderoso, un imperio, hermano, que tenía subyugado a muchas naciones alrededor. Quiere decir que en el tiempo de Moisés, hermano, tuvo un gran privilegio de haber estado en la casa del faraón. Pero miremos cómo la historia nos enseña su principio. Y miremos aquí algo interesante en esta parte, y miremos su nacimiento, porque su nacimiento hoy para nosotros es algo bien importante. Aunque los personajes de la Biblia, como los manuscritos viejos, que necesita demasiado estudio y atención, y que se necesita paciencia para entender de una manera profundamente en esta parte de las enseñanzas de la vida, pero lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento de los grandes hombres de la Biblia, que aquí nos enseña una personificación de algún rasgo especial en lo que hablamos de carácter y de lo que es un modelo para nosotros hoy seguir. El apóstol Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 16, hablando de que Dios lo había dejado y salvado a él para ejemplo de los demás. Pero hablemos de su nacimiento. Su nacimiento nos enseña algo fascinante, y aquí vemos el testimonio en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 20, donde Esteban, que está testificando, habla de algo importante y habla de Moisés, de su nacimiento, que dice la Biblia que era hermoso y que fue agradable. Esas dos palabras son bien interesantes pensar. Hablamos que María y Aarón, su hermana y hermano, eran indudablemente muy atractivos a los ojos de los padres. Pero Moisés, la Biblia nos enseña que fue un niño que superó la hermosura de sus hermanos y de lo que podemos tal vez decir, hermano, de los niños de lo que nacieron en ese tiempo. Moisés vino a encantar los ojos de aquella gente, especialmente los de los padres. Pero aquí hay algo que debemos de entender, porque yo sé que nuestros hijos, hermano, todos, verdad que hemos tenido hijos, cuando nacen nuestros niños para nosotros son hermosos, ¿verdad que sí? Aunque para otros están bien feitos, pero para nosotros son hermosos. Son una dulzura. Decimos cómo se parece a su papá. Si viera al papá cómo se mira, pues. Pero dicen que está hermoso, igual que el papá, igual que la mamá. Eso así pensamos nosotros. Pero aquí hay algo que debemos de entender, que no está testificando el papá o la mamá, sino que hay un registro bíblico que quedó de la vida, del físico de este niño, y que la Biblia dice que era hermoso. Y esa palabra tiene mucho peso. El hablar de David, se recuerda que la Biblia dice que era el que apacentaba las ovejas de su padre Isaí, se recuerda, y que la Biblia lo identifica como rubio y hermoso. Dice que fueron personajes que sobresalieron, como los hijos de Job. ¿Se recuerda la historia de Job? Que dice la Biblia que la segunda camada, la segunda familia que Dios le dio a Job, dice la Biblia que no habían otros hijos tan hermosos en todo ese lugar como los hijos de Job. Eso es algo, ¿cómo se puede decir?
no racista, pero sí es algo importante que lo mencionemos en la Biblia, pues, porque eso marca que Dios estaba en el asunto. No es que porque nuestros hijos, pero tal vez para otros no sean hermosos, pero para nosotros sí. Lo más importante es hoy nosotros, todos nosotros como hijos, que para Dios seamos nosotros hermosos para Dios. Amén, hermanos. Entonces, entendamos aquí esta lectura que es importante, porque aquí era el de mejor parecer. Todos que son agradables a Dios son personas sacadas, y hablamos aquí fuera del escondite de lo que es la oscuridad y del temor. Entonces, entendamos aquí que cuando hablamos que fue sacado del río, de una manera, sea un río de muerte o de condenación, fue escondido por la fe, como dice el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 que leímos al principio, de lo que es aquí el nacimiento de la vida de Moisés. Y como dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 23, mis amados hermanos, de que fue escondido por la fe, con el fin no solamente para ser salvo, sino para llevar a la salvación a un pueblo. Entonces, entendamos aquí que el nacimiento de Moisés no fue un nacimiento, si hoy lo podemos entender bíblicamente, no fue por una casualidad. Algo que debemos de entender nosotros, porque nosotros venimos de cada familia diferente. Algo que nosotros no entendemos es en qué momento o qué era lo que estaban pensando nuestros padres cuando nosotros llegamos a este mundo. No lo sabemos exactamente cómo fue. Yo ya le he contado mi historia de lo que pasó en mi vida, cómo mi madre me concibió, hermano, y como le dije, solamente fue por un momento de romance, hermano, y así fue como yo llegué a esta vida, hermano. Así que yo llegué, como decimos allá, de pura chiripada, pues, así, de puro golpe llegué yo. Si a mí me preguntan, que me digan, ¿y a usted, hermano Gómez, lo planificaron para que usted viniera? No, a mí no me planificaron, hermano. Conmigo fue que vieron la oportunidad y ¡pum! Salí yo, pues, así. Así que yo vengo, hermano, puedo decir que soy hijo de fornicación, hijo de pecado. Así podemos, aparte de lo que ya la Biblia nos enseña, que por sangre, que por naturaleza somos hijos de desobediencia, hijos de pecado. Entonces, entender aquí que estamos viendo que la Biblia dice de que una pareja, un matrimonio, hermano, deciden tener un hijo. Y aquí hablamos del tercer hijo, porque ya está varón y estaba María. Entonces, este es el tercer hijo, y su nombre no alcanzaron a ponérselo ellos. ¿Quién fue el que le puso el nombre a Moisés? La hija de Faraón, la princesa, fue el que le puso ese nombre. No fue ni su madre, no fue ni su padre. No tuvieron el tiempo. No hubo tiempo para que ellos pusieran el nombre al hijo, porque era tan fuerte la presión, era tan duro el momento que estaban viviendo, porque nosotros ahorita hablamos de la situación y de una manera lo suavizamos. Pero si usted se mete a la Biblia y lee cuidadosamente, usted se va a dar cuenta que este pueblo estaba viviendo bajo esclavitud, estaba viviendo bajo vituperio, estaba siendo racionadamente bien controlada su forma de comida, su forma de vivienda, su forma de trabajo. Ellos estaban siendo controlados, hasta los hijos que estaban teniendo, y los que no eran permitidos los tenían que matar. Así era el momento que estaban viviendo. Entonces era un momento bien difícil, bien, hermano, opresionante. Era una forma que para ellos no podían vivir tranquilos, vivían en una opresión día con día, noche tras noche. Y no estamos hablando de 5, de 15, de 20, hermano, eran muchos años. Estamos hablando de 400 largos años, hermano, que vivían en ese lugar. Aunque probablemente cuando empezó su gran vituperio, se cree que pudo haber sido de 100 a 150 años cuando comenzó el gran vituperio en la vida de ellos. Pero ellos, hermano, no es que comenzaron así, no.
sino por el temor de un rey a que se levantaran en contra de ellos, comenzaron a hacerle la vida difícil a esta gente. Entonces, entendamos que en ese vituperio y en esa agonía y en ese dolor y en esa desesperación nace un hijo. Nace un hijo de una familia de Leví. Nace el tercer hijo. Y en este nacimiento nace hermoso, nace bello, nace, hermano, que encantó a los ojos de los padres y a los demás. Pero entendamos aquí algo fascinante, porque la historia de la Biblia nos enseña que no pudieron más, dice la Biblia, aguantarlo. Y la Biblia dice que lo tuvieron por 3 largos y difíciles y dolorosos meses, hermano, escondido. Dice que no podían gozar de la libertad de tener al niño en los brazos. No gozaban de la libertad de jugar con él, de verlo crecer, de verlo, hermano, desarrollarse. Estaba escondido. Lo tenían escondido por miedo a que llegaran los egipcios, se lo quitaran, se lo arrebataran de las manos y verlo, que lo fueran a tirar al río donde habían cocodrilos, donde el niño no tenía forma de defenderse solo, donde estaba prácticamente puesto a la muerte. Y ahí era como madre. Entendamos el cuadro y el corazón de madre. Entendamos el corazón de madre aquí. El compadecimiento y el amor de padre hacia la vida de su hijo. Usted como padre, ¿qué haría estando amenazado de muerte? Usted no tiene que meter la mano ahí, porque si no matarían a todos. ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría? ¿Cederíamos a la opresión a la que se estaba viviendo? Porque por uno que se rebelara podían matar miles. Entonces era difícil para ellos. Tenían que ceder a lo que el rey decía. Tenían que abrir la puerta. Y si no la abrían, la tiraban y ellos entraban. El niño comenzó a llorar y comenzó a desesperarse. El llanto del niño fue tan grande que ellos ya no pudieron esconderlo. Eso quiere decir que había un control demasiado fuerte en las familias. Era un afligir, era un dolor para esta madre el no poder, hermano, esconderlo más. Pero la Biblia dice que usaron la fe, lo escondieron con fe, creyendo de que Dios, hermano, iba a realizar un milagro en la vida del momento que se estaba viviendo en el rey, que Dios tocara al rey, que Dios hiciera que cambiara su ley, que Dios transformara, que Dios lo matara, pues. Pero no sucedió, no pasó, porque esos no eran los planes de Dios. Yo quiero que usted me entienda. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios no son como los nuestros. Nosotros queremos que las cosas cambien ya. No, Dios tiene un tiempo. ¿Cuánto será ese tiempo para que la circunstancia cambie? Puede durar un día, puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar 5 años, puede durar 20 años, puede durar 30 años, puede durar 40 años. Nos podemos morir y todavía sigue el problema, pues. Pero Dios tiene un tiempo. De eso no hay duda. Y yo quiero que usted entienda esa parte importante, que Dios tiene un tiempo. Y aquí bíblicamente lo estamos experimentando y entendiendo a la luz de la palabra del Señor. Y es que la Biblia nos enseña de que la madre tuvo que soltarlo. Tuvo que soltarlo. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo? Hizo una barquilla de juncos, dice la Biblia, la calefateó y de una manera la bañó, hermano, para proteger que no se le metiera el agua a aquella barquilla donde solamente, hermano, entraba el niño. Y no solamente eso, sino que ella fue y lo encaminó al agua, porque no había otra opción. No había otra manera de que el niño, hermano, fuera salvo en esa parte. Ahora, la Biblia dice que por fe, hermano, ella por fe lo guardó 3 meses y al final lo depositó en el río. Pero aquí a mí me fascina entender esta parte, porque cuando nosotros vemos que ellos usan la fe y creen en Dios,
eso nos dice a nosotros que no lo dieron porque lo pidieron o como ellos lo tiraron, sino ellos prepararon la barquilla. A mí me llama la atención la vida de Noé, porque Noé es el mismo cuadro que usa para poder fabricar el arca. Y de la misma manera, como Dios le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Aquí en la Biblia no hay un registro que Dios le haya dicho a esta mujer: haz una arquilla, a la de este tamaño, calafatéala, prepara así, prepara así. No le dijo eso, sino ella y él con fe lo hicieron. Eso quiere decir de que ellos, a pesar que estaban atemorizados, no lo hicieron como el rey lo estaba pidiendo, sino ellos se tomaron el tiempo para preparar una arquilla. Eso me dice a mí que ellos dependieron de la mano de Dios. Ellos confiaron en Dios, aunque tuvieron que soltarlo, pero fue bajo el temor, bajo la fe y la confianza en el Dios que todo lo puede, hermanos. Porque qué madre tuvo si cualquier madre tal vez dijera: no, hombre, qué corazón de madre soltar a su hijo en el río. Es que no había otra opción. No había otra opción. No había otro camino. No había otra vía. Eran esclavos, eran vituperados, eran hermanos. Wow, ¿cómo podemos llamarle a esto? Era doloroso para ellos. Pero esta madre con fe accionó. Esa es la parte fascinante. Con fe, esta mujer, hermano, hizo, no como pidieron, pero tuvo que soltarlo, pero solamente con la grande diferencia que lo hizo con fe en Dios. Pero hablemos del versículo 9, porque el versículo 9 es algo que nos llama la atención y es su crianza. Entonces aquí vemos que la fe de esta mujer es recompensada, porque cuando ella lo avienta, entonces la hermana se cree de Moisés, la niña, corre para ver a dónde la barquilla iba a agarrar rumbo y poder decirle a la mamá: agarró rumbo, se fue a tal dirección y se perdió. Pero no es casualidad tampoco, porque a esa hora que la barquilla iba pasando cerca, enfrente del palacio, a la orilla del río, sale la hija de Faraón con sus doncellas a pasear y a chapotear y a jugar en el agua, y de lejos ve una barquilla que iba caminando y le llamó la atención. Y cuando ella le manda a una de sus doncellas que vaya por él, cuando lo trae dice que lo encontró llorando al niño. Y cuando lo ve, hermano, le fascinó, es que lo cautivó a la mujer, pues hasta joven. Pero mire cómo es Dios, porque Dios tenía ya todo cómo iba a ser el trabajo, sin mencionárselo. La niña que iba viendo la barquilla se le acerca a la princesa, se acerca a la hija de Faraón y le dice: yo sé quién te lo puede cuidar, le dijo. Y ella rápidamente, por el temor, porque sabía y lo reconoció que era un hijo de los hebreos, que no podía tenerlo, aparte de su experiencia. ¿Cómo iba a llevar a un niño recién nacido a los pies del faraón? Era algo que no entraba en el pensamiento de lo que era la vida real ahí dentro, hermano, de los reyes. Pero ella le dice: ve, tráela. Y cuando llega la mamá, que es la mamá, que la Biblia se reserva el nombre de la mamá, así no es hasta más adelante que el nombre de la mamá es Jocabed, le dice a la mamá propia del niño: llévatelo, cuídalo, y cuando ya lo destetes, si así se puede decir, que lo haya criado o amamantado, me lo traes. Fíjese que esta historia es fascinante, hermanos, porque dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Y cuando vemos aquí en la providencia de Dios, su madre fue elegida como su nodriza. Entendamos que los hijos de Dios siempre vamos a tener la protección de Dios.
Usted tiene que tener en cuenta eso, que los hijos de Dios siempre vamos a tener la protección de Dios. Porque los hijos de Dios siempre vendrán tumultos, vendrán pruebas, vendrán situaciones difíciles a la vida. Los momentos tan duros en la vida es cuando no hallamos la puerta a nuestra situación. Y cuando a veces creemos que ya todo se ha acabado, o cuando decimos nadie me quiere, cuando decimos nadie está conmigo, usted tiene que entender que Dios está ahí y no lo ha dejado a usted. Pero para eso necesitamos tener fe en Dios, creer en Dios. Pero muchas de las veces en esos momentos tan difíciles es cuando menos tenemos fe en Dios. Pero a mí me fascina la fe de esta mujer, porque ella lo depositó en las manos de Dios, dejando que la mano de Dios lo guiara a donde él quería llevarlo. Y lo llevó a las manos de la hija de Faraón. Y cuando lo lleva, el resultado fue maravilloso, porque en la crianza la que se encarga es la mamá. Hermano, con la autorización de la hija del Faraón, con guardaespaldas, y que no le faltó ni comida, no le faltó nada. Hermano, eso es fascinante, pues. Entender que ella tuvo la aprobación de cuidar a su propio hijo, cuando unos minutos antes que estaba en agonía esta mujer, en dolor. ¿Cómo es que iba a ser el resultado de su hijo al soltarlo en el río? Hay cosas en la vida que nosotros no entendemos, hermano, cómo Dios va a trabajar. Hay cosas en la vida que no sabemos cómo Dios le va a dar un rumbo diferente a nuestra vida. Lo que sí debemos de entender es que si nosotros nos depositamos y ponemos la situación en la vida de las manos de Él, Él le va a dar el rumbo correcto a nuestra vida. De eso tenemos que estar bien conscientes, de que Dios no nos va a llevar a la muerte. Dios no nos va a llevar, hermano, a la destrucción. Dios nunca nos va a llevar, hermano, a que lleguemos a pensar que Dios nos haya traído para destruir. No. Dios nunca nos traerá la destrucción. Dios nos llevará a la victoria siempre. Ahora, el problema aquí no es de Dios. Cuando pasan ciertas cosas en la vida que a veces nosotros no queremos que pasen, y es todo lo contrario a la voluntad de Dios, eso ya no es de Dios. Eso ya es de nosotros personalmente. Eso es cuando nosotros no sabemos tomar bien clara nuestras decisiones en el momento que debemos de tomarlos en la vida. Hay cosas en la vida que nosotros tal vez no las entendemos, pero las vamos a entender. El problema es que las vamos a entender cuando ya estemos en el gran problema a veces de la vida, o tal vez las entenderemos después en la vida. Pero algo que sí debemos de entender en esta parte de la historia de la Biblia es los años, hermano, que pasaron en la vida de Moisés. Porque la Biblia dice que la madre lo llevó como se le había dicho cuando lo terminó de criar, y que él podía depender de otra persona. Se lo llevó a la hija del Faraón. Y entender que todas las cosas, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 28, todas las cosas obran para bien conforme al propósito de Dios. Pero aquí hay algo interesante, porque cuando vemos de la crianza a lo que fue en la vida aquí de Moisés, entendamos que Moisés llegó niño. Moisés llegó niño a la casa de Faraón. Quiere decir que se le enseñó todas las leyes desde niño. Él comenzó a crecer dentro de la casa de Faraón. La Biblia nos enseña, hermano, que ese tiempo que él estuvo en la casa de Faraón, duraron 40 años dentro de la casa de Faraón. Pasó su niñez, pasó su adolescencia, pasó su juventud, pasó su vida, comenzó su vida adulta dentro del palacio del Faraón. Él conocía a los hebreos, los conocía en las labores de lejos, no convivió con ellos muy cerca. Tal vez eran alguna gente que llegaban a limpiar, los mozos, los que cortaban el pasto, los que miraban que llegaban allí a mover algo por ahí, pero hasta ahí nomás.
Y tal vez por la ventana para afuera miraba gente, pero no tenía una relación tan cerca. Pero Dios comenzó a despertar en la vida de Moisés algo interesante. Y hablamos de la simpatía. Cuando él comenzó a sentir simpatía, el versículo 11, la Biblia nos enseña esa parte, que ya crecido, ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Qué doloroso cuadro, qué difícil, qué duro es él haber pasado tantos años y poder ahora salir y poder ver a sus hermanos. Ahora, hay algo fascinante que no queremos entrar en muchos detalles aquí, porque aunque la Biblia los llama hermanos, recuerde que el escritor aquí es el mismo. Entonces tal vez no los llamó hermanos en el momento, pero sí entendió que era parte de esa gente, era parte de esa sangre, era parte de esta familia. Entonces para él, el sentir simpatía por ellos es porque algo había escuchado adentro del palacio que le haya llamado la atención, hermano. Porque recordemos que en esta parte de la historia de la Biblia, Moisés tuvo una gran experiencia, tuvo una vida, ¿cómo podemos aquí considerarla o mencionarla? Una vida de preparación, una vida académica, una vida de educación, hasta incluso una vida militar, una vida de cómo poder lidiar con un imperio, cómo lidiar políticamente, cómo lidiar financieramente, cómo lidiar, hermano, con gente. 40 años. Era un hombre maduro, era un hombre grande, era un hombre que ya se consideraba un hombre sabio en la cultura, en la ciencia y en todo lo que se practicaba en Egipto. Era un hombre que no muy fácil le podían, como decimos vulgarmente allá nosotros, hermano, meter el dedo en la boca, hermano, o engañarlo fácilmente. No se podía. Era un hombre que había sido educado desde niño. Sin embargo, la Biblia dice que cuando él sale y él considera que era el momento para salir y relacionarse con esta gente, ahí es donde pasa lo sucedido. Y ahí es donde la vida de Moisés cambia, porque sintió la simpatía. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando que Dios siempre tiene un tiempo para cada individuo. A pesar de que Moisés haya sido educado, haya sido preparado y le hayan enseñado tantas cosas dentro de lo que era el palacio de Faraón, Moisés estaba siendo puesto, hermano, en la mesa como el barro en la mano del alfarero en la vida de él. ¿Y qué quiero decir con esto? De que el propósito de Dios no empezó a los 40 años con Moisés. El propósito de Dios comenzó cuando él nació. Ahí comenzó el propósito de Dios en su vida. No fue cuando él sintió simpatía por los demás. No, comenzó cuando él nació. Porque cuando él nació, lo querían matar. Y Dios lo encaminó para el que era su verdugo, el que era su enemigo, el que no lo quería, lo vino a criar y lo vino a educar para después levantarlo en contra de él. Mire, hermano, cómo son los planes de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Dios trabaja, hermano, de una manera para nosotros muy lejos. Es que en realidad así es. No podemos compararnos con el pensamiento de Dios nunca. No va a pasar. Mientras nosotros agonizamos en la vida, Dios está viendo que está empezando a trabajar y darnos vida a nosotros. Cuando nosotros pensamos que nuestro enemigo se ha enseñoreado de nosotros, Dios lo que está haciendo es prepararnos para la batalla. Y a veces eso no lo entendemos.
Por ejemplo, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas familiares, los problemas raciales, los problemas, hermanos, sociales, los problemas de Estado, los problemas de país, los problemas económicos y todas estas cosas que nos agobian la vida, no es para matarnos, es para prepararnos. Usted tiene que entender eso. Es para prepararnos y sernos mejores obreros, mejores guerreros, mejores mujeres de casa, mejores amas de casa, mejores esposas, mejores mujeres de Dios, mejores hombres de Dios, mejores esposos, mejores cristianos cada día. El propósito es hacernos mejores en la vida, no para que nos doblegue el problema, no para que nos eche, hermano, al abandono. No, es para que seamos mejores en la vida. Si usted se da cuenta, aunque su proceso dentro, y vamos a ponerlo en esta posición, físicamente, moralmente, financieramente, físicamente, emocionalmente, tal vez no familiarmente, porque él no entendía hasta creo que hasta cierto punto llegó a entender que no pertenecía a esa familia. Pero en ese proceso de muchos años, aunque él haya podido disfrutar de toda esa comodidad, dentro de él había un llamado de Dios a su vida. Y eso de lo que Dios había permitido, de la comodidad, de la riqueza, de los palacios y del hombre y de la lujuria en la que él vivía, en la vida de Faraón, en algún momento de la vida se le iba a quitar para que él pudiera entender aquí quién era Dios en la vida de él. Esto es fascinante entenderlo, pero es difícil vivirlo, especialmente cuando alguien ha tenido y después termina sin tener nada en la vida. Es más fácil no tener y terminar teniendo que no empezar teniendo y terminar tirado en la tierra, hermano, en el piso. Eso es duro, eso es difícil. Aquí hay un cuadro en la Biblia que estamos entendiendo, que Moisés empezó a vivir dentro del palacio de Faraón y terminó viviendo en un desierto. Pero aquí, hoy entendamos aquí esta parte, porque cuando nosotros vemos en la elección, entendamos lo que Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26 dice. Y la Biblia dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escuchó bien lo que dije, ¿verdad? Que la Biblia dice, Hebreos capítulo 11 dice que él rehusó el llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso quiere decir de que nadie lo empujó a que él dejara de vivir ahí, sino la Biblia dice que él mismo rehusó. Ahora, aquí entendamos esta parte porque es fascinante entender que en esos versículos de la Biblia dice que cuando él salió a simpatizar con los hebreos, se dio cuenta que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, y viene él y se enoja, agarra al egipcio y lo mata, lo esconde. Y por un momento piensa que nadie lo vio, pero cuando ve a dos hermanos hebreos riñendo y se mete, ahí es donde le descubren que él había matado a alguien, y él agarra temor. Agarra temor. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando él agarra temor, esto le llega a los oídos, hermanos, del faraón. Pero entendamos aquí la elección. La elección en esta parte me fascina, porque habiendo visto su propia relación, o lo que son las miserias de sus hermanos, tomó de una manera con audaz el resultado y pasó para Dios y su pueblo, y que de una manera pondría
¿cómo podemos llamar? Un costado en algún momento de la vida, en su cama, y pensar de lo que él había abandonado de ser o rehusar de la hija del faraón. Eso yo pienso que en la vida secular nadie lo haría. Yo pienso que nadie haría semejante situación. Moisés lo hizo. Moisés dijo: no, yo no quiero ser hijo más de la hija del faraón. Es un gran privilegio, es una gran oportunidad, pero yo he entendido que yo no pertenezco a esta gente. Yo pertenezco a los que están allá siendo maltratados, a los que están siendo vituperados, a los que están golpeando, a los que están matando, a los que se están muriendo bajo el gran calor, los que están allá sin nombre. A esos pertenezco yo. Para poder determinarse a tomar una decisión como la que tomó Moisés, tuvo que ser Dios, hermano. Tuvo que ser Dios en la vida de él. Porque de otra manera Moisés no hubiera tomado, no se hubiera determinado en hacer esa elección en su vida. Yo le pregunto a usted en este día: ¿por qué a nosotros como cristianos nos cuesta tomar las buenas elecciones en la vida? ¿Por qué nos cuesta tomar una buena elección? El saber que el tomar la elección en servir y en amar a Dios nos traerá buenos resultados, pero ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Usted dirá: bueno, pero es que yo vengo a la iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia, yo le hago bien a la gente, yo no hablo mal de la gente, yo trato la manera de practicar la misericordia, la compasión. Sí, pero no es una persona que está hecha y derecha a la voluntad y al servicio de Dios. Porque una persona que está hecha y derecha para amar y servir a Dios, hermano, camina dentro y fuera de turbulencia en la vida. Hay personas que no aguantan una crítica. Hay personas que no aguantan un chisme. Hay personas que no aguantan una palabra que alguien le haya dicho mal dicha y que pasó por ahí y le escuchó, y eso le dañó el corazón, le dañó el alma, le dañó el espíritu, le dañó todo en la vida, pues. Hay gente que no aguanta una enfermedad. Hay gente que no aguanta una escasez en su casa. Hay gente que no aguanta, hermano, que una enfermedad grande entre en la casa. Tal vez ya a este nivel ya lo aceptó, pero al principio nos cuesta. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Porque eso, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago bien. Sí, pero es que tú no sabes de que Dios está tratando con tu vida. Porque hay algo ahí que Dios quiere mover, trabajar, para poder entender de que no es como muchas las veces nosotros pensamos y creemos de la vida cristiana aún. Porque si hablamos de la vida secular, nosotros antes de venir a Cristo pensábamos que estábamos bien, hermano, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creían que estaban bien antes de entregar su vida a Cristo? Yo creía que estaba bien, aunque estaba bien mal, bien metido en el pecado, bien metido en lo malo, bien metido, hermano, en la inmundicia. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que, hermano, el hacer lo que hice estaba sobre la vida. No. Cuando yo llegué a la verdad de la palabra, me di cuenta que estaba bien mal. Estaba torcido. Me di cuenta que era esclavo y siervo de Satanás, cuando yo me di cuenta que la Biblia me enseña a mí, hermano, que el que hace mentira y el que vive la mentira, hermano, es hijo del diablo, pues. Wow. Yo me asusté. Yo dije: no, yo quiero servir a Dios. Pero no fue hasta que conocí la verdad. Pero mucha gente todavía sigue queriendo vivir en su vida, en su propio gobierno, en su propia forma de pensar, en su forma de creer las cosas. No, entendamos el cuadro bíblico. Yo lo estoy llevando a un cuadro bíblico que nos está haciendo reflexionar en la vida de Moisés. Porque en la vida de Moisés
vemos que hay una elección fascinante en esta vida. Y es que vemos que por la fe ganó la victoria. Nuestra simpatía con los oprimidos y con los que merecen no es o es muy profunda, y no nos ha llevado a una consagración definitivamente de nosotros mismos a Dios y a su obra. Tenemos que entender algo bien importante en esta parte de la Biblia, y es que cuando nosotros sentimos simpatía, eso no quiere decir que nos está doblegando la necesidad de la persona. Nos estamos solamente comparando, pero no estamos sintiendo la necesidad de la persona. Aquí hay un punto importante que necesitamos entenderlo hoy en este día, porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros hemos venido a Cristo, Cristo dice en la Biblia de que Él miraba a todos aquellos que le seguían, hermano, como ovejas sin pastor, dice la Biblia. Y les dolía y le dolía al Señor, les daba compasión. Entonces entendamos aquí de que cuando vemos la elección, hermano, y la simpatía en este hombre, es que él deseaba sí y quería. Pero entendamos aquí una parte más profunda todavía en esta parte, que es importante entender en la elección de Moisés. Porque en la elección de Moisés, el rehusar ser la hija de Faraón le hizo entender que no era la vida correcta que Dios quería en la vida de él, porque él se sentía, hermano, el héroe. Él se quería ser el héroe, él se quería ser el famoso, él se quería hacer el juez, como se le dijo, con sus propias manos. Pero no era así tampoco. Entonces cuando vemos aquí que él entra a esta etapa, en lo que es aquí la elección, él tiene que tomar una decisión en servir a Dios. Y aquí nosotros podemos entender el pensamiento de Moisés. Y entendamos aquí que la vida del líder dentro de la iglesia, la vida del siervo, la vida de la sierva, la vida del hombre y la mujer de Dios, no depende, hermano, solamente de poder tener tal vez una forma de trabajar o una forma de hacer las cosas. Algo que debemos de entender aquí en esta historia de la Biblia es que nosotros como siervos, líderes dentro de la iglesia, tenemos que tener el corazón de Dios para poder hacer la obra de Dios. Porque cuando no está lo que es Dios en la vida de nosotros para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, entonces solamente estamos haciendo un trabajo, hermano, porque alguien nos lo ha dicho a nosotros en la vida. Yo hoy quiero decirle a usted, y quiero hacerle mención de algo bien importante. Nosotros aquí trabajamos no para el hombre. Usted tiene que entender eso. Aquí trabajamos para Dios, para el Señor, el que nos salvó, el que nos ama y el que dio su vida en la cruz del Calvario. Pero entendamos que Dios ha puesto un líder, Dios ha puesto un pastor, y ha puesto pastores en diferentes iglesias. Y nosotros como siervos y como líderes y como congregación, nosotros, hermanos, vamos a trabajar unidos. Y vamos a trabajar como una familia, como un equipo. Y vamos a hacer para que la obra de Dios crezca, avance y siga aumentando en el propósito de Dios en la tierra. Pero aquí hay un error grande. Yo quiero que usted sea adulto en esta parte para pensar. Porque existe un error bien grande dentro de muchas iglesias, y es algo de la que yo, hermano, cuido y tengo miedo de caer en esa parte. Y el problema de caer y de hacer esta parte es de una manera usar la autoridad, hermano, para poder aprovecharnos del pensamiento y del corazón de la gente. Esa parte es a la que yo le tengo miedo. Esa es la parte que yo, hermano, le huigo. Porque cuando uno entra en la etapa o en la parte de cruzar una línea en la vida del individuo, entonces ya no entra la forma de trabajar voluntariamente para Dios, sino hacer lo que haga a la fuerza las cosas. Y ahí hay peligro.
ahí hay peligro. Ya rompimos la línea, brincamos la línea que ya no nos pertenece a nosotros como líderes en la vida del pueblo. Entonces ya la gente no trabaja por amor a la obra, ya la gente no trabaja por amor a Dios, ya la gente no trabaja porque está agradecido, ya la gente no trabaja y hace porque lo quiere hacer, porque lo siente el llamado, siente la pasión, siente la necesidad, siente la compasión a la gente, siente esto. Ya no hace eso, lo hace porque se lo están diciendo que lo haga. Usted lo tiene que hacer, porque si no lo hace, entonces usted quedará ahí en esa silla, quedará marcado, será condenado. Porque hay gente que, hermano, hasta condena a la gente en las iglesias. Le dice: usted ni salvo es, le dice la gente, sencillamente porque no quiso hacer algo que no le agradó al líder. Hermano, yo le quiero decir algo a usted. Yo le quiero decir algo a usted hoy en este día. Las cosas que nosotros debemos de hacer debe de ser con agradecimiento para Dios. No porque nos las impongan, no porque nos digan: usted tiene que hacerla, usted tiene que ir, usted tiene que estar ahí, usted tiene que estar aquí, usted tiene que estar aquí día y noche, usted tiene que hacer esto, usted tiene que... No. Eso ya sería brincar la línea que se nos ha marcado que no hagamos como líderes. Pero hay otro problema. ¿Y sabe cuál es el problema? No digo a todos, pero a mucha gente les gusta que los traten así. A mucha gente que les gusta que los traten así. Es que dice: es que si no me mandan yo no hago. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque hay gente que hay que decirle: hágalo, porque si no, no lo hace. Porque han caído en un estado, hermano, perezoso espiritualmente, y porque así, hermano, los han acostumbrado. Y el problema es que cuando esta gente se encuentran solos o lejos de donde tal vez un día estuvieron, o tal vez están solos, hermano, no hayan que hacer, porque no hay nadie quien les diga lo que tiene que hacer. Ese es el problema. Porque entonces ya no ora, ya no viene a la iglesia, ya no hace lo que tiene que hacer para su vida espiritual, porque siempre estuvo un verdugo atrás en su vida. Y ahí hay un problema grande. Porque cuando nosotros no lo hacemos para servir a Dios, cuando no lo hacemos de corazón para Dios, cuando no lo hacemos para poder agradar a Dios, entonces somos, disculpe la expresión, somos títeres de alguien en la vida. Y eso es duro. Usted sabe, el que maneja los títeres, él lo mueve a su manera. Él maneja los títeres a su antojo. Los levanta cuando quiere, los llama cuando quiere, y hacen las maromas que él quiere que haga. El titiritero mueve a los títeres. Yo me voy a meter un poquito más adentro todavía, si me lo permiten, este día. El bautismo no te salva. La iglesia no te salva. El diezmo no te salva. Todas las caridades que tú hagas en la vida no te salva, ni te va a hacer bien, para bien a tu vida espiritual. Si usted quiere bautizarse o no se quiere bautizar, ese es problema suyo. Pero la Biblia dice que Jesús mandó a que se fueran y se bautizaran. El agua no te va a salvar, la obediencia que te va a salvar. Usted tiene que entender esto. La iglesia no te va a salvar, pero la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces yo me voy a congregar porque yo quiero ser obediente a Dios. Yo voy a la iglesia porque yo quiero agradar a Dios, no porque alguien me lo imponga, no, porque yo quiero sentir y quiero crecer y quiero ser alguien especial para Dios. El hombre en la cruz no tuvo necesidad de ser bautizado y entró al cielo.
Pero usted y yo que tenemos salud, usted y yo que podemos caminar, tenemos todavía la fuerza para tomar la clase de bautismo y ir y bautizarnos. Porque si nos agarra la muerte así, que Dios tenga misericordia, hermanos, de los que no se han bautizado y de los que se bautizaron. Hermanos, ustedes entraron a una etapa de obediencia. El diezmo no te va a salvar. Si quieres diezmar, hazlo. Y si no quieres, tampoco, no lo hagas. A mí eso no me interesa. Pero Jesús le dijo a los fariseos: pudiendo ustedes, sin dejar de diezmar lo que está en la ley, les dijo, hacer justicia y misericordia, les dijo, ustedes lo hubieran podido hacer. Quiere decir que el Señor aprobó el diezmo. Está bíblicamente, está marcado. A través de ello tenemos la bendición de Dios, porque hay una promesa de Dios en eso. Pero eso es usted y su obediencia. Usted quiere que Dios lo bendiga, sea obediente a la palabra de Dios, sencillamente. Entonces, cuando nosotros no hacemos a nosotros la voluntad de Dios, el querer servir a Dios como Dios quiere, hermano, entraremos en un estado donde muchas de las veces alguien nos va a controlar, alguien nos va a hacer lo que tenemos que hacer. Y ese es el problema, porque cuando la gente, hermano, quiere y espera que alguien le diga para hacer, ahí es donde entramos a una etapa, hermano, difícil a nuestra vida. Hoy estamos entendiendo, yo estoy terminando y termino con el fracaso. Y termino con el fracaso de Moisés. Porque el versículo 12 y el versículo 14 dice la Biblia que cuando él había matado y que había o quería tomar aquí la justicia en sus manos, dice que miró a todas partes y mató al egipcio. ¿Quién ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros?, le dijeron sus hermanos hebreos cuando él quiso hacer justicia en ellos. Entonces él determinó que se habían dado cuenta de lo que había hecho. Entonces la Biblia dice que llegó a los oídos de Faraón, y la Biblia dice que determinó en matarlo. Pero aquí el fracaso de Moisés es visible, porque el fracaso de Moisés fue el haber tomado la justicia en sus propias manos cuando no le tocaba hacer justicia. Y le provocó la huida del palacio. El fracaso de Moisés fue de que él haya querido tomar las cosas a su manera. Nadie en la vida va a poder tener bendición cuando quiere determinar su vida por su propia fuerza. Nunca, jamás, no va a poder. Aunque tal vez piensa, la universidad, es que la universidad me dijo, es que el psicólogo me dijo, es que el médico me dijo, es que me dijo la maestra, me dijo me dijo el amigo, el internet, Facebook me dijo esto. Porque hay mucha gente hoy en día, hermano, que se dejan pastorear más por las redes sociales que por Dios a través de su palabra. Ponen un comentario y dicen, ¿qué opinan? Y ahí todos comienzan a opinar, todos aquellos perversos, hijos del diablo, pecadores. Y a la gente le gusta que los halaguen. Es que hay gente que le gusta que les halaguen la vida. Hay gente que le diga, sí, te ves bien bonito, sí, te ves muy bonita. Wow, ese look te ve precioso. Wow, ese corte de pelo que te quitaste a la mitad, te ves hermosa. Y todavía le ponen, y te ves flaca. Y eso es lo que más le gusta a la gente, pues. Que los halaguen, que le digan qué lindo, qué hermoso te ves hermoso. Hoy no, pastor, hoy no se le ve la calva. Ay, ¿quién no se va a sentir bien uno? Pues a nosotros nos gusta que nos halaguen la vida. Nos gusta que nos digan que nos vemos bien, que nos digan, lo hizo bien. Y eso es bueno, claro que sí, pero que no nos lleve a otro camino que no es el correcto. Porque si Dios ha sido bueno con nosotros, es más que suficiente
para nosotros poder determinarnos el servir mejor a Dios cada día. Porque si Dios te ha traído hasta este día y tu pasado no lo ha determinado, si no ha sido el propósito de Dios, hoy debes de tener una buena iniciativa para poder vivir agradecido con Dios. Porque tal vez en algún momento de la vida, como Moisés, huyó de la circunstancia, pero fue para bien, fue para bendecirte, fue para prosperarte, fue para darte una nueva visión, fue para que tú entendieras que Dios te amaba y que tenía un propósito en tu vida. Porque hay gente que todavía no entiende por qué están aquí. Hay personas que todavía no entienden por qué Dios los ha traído a esta tierra. Hay gente que todavía no entienden por qué los llamó el Señor. Hay gente que todavía no entienden por qué están dentro de una iglesia. Hay gente que no entienden todavía, no pueden entenderlo. Dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay gente que no entiende eso. Porque cuando alguien entiende por qué está dentro del evangelio sirviendo a Dios, entonces su perspectiva será diferente. No te va a poder cambiar la circunstancia, no te va a cambiar tu estado de ánimo, porque lo que tú eres en Dios siempre lo serás, a pesar de la circunstancia tan difícil que pueda venir a tu vida. El adorador será adorador aquí, allá y en cualquier lado. El hombre y la mujer de Dios será aquí y será en cualquier lado, porque no es la circunstancia, es la experiencia que tú has tenido en Dios. El fracaso de Moisés lo hizo huir, pero lo hizo huir para encontrarse con el verdadero propósito de Dios a su vida. Has huido, pero te has encontrado con el propósito de Dios. Has querido huir, pero el propósito de Dios no te ha dejado. Te has querido escapar de Dios, pero Dios no te ha dejado porque te ama. Has querido tomar decisiones equivocadas, pero Dios no te ha dejado ni te dejará, porque Él tiene un tiempo para tu vida. Porque si tú eliges tu tiempo, fracasarás en la vida. Fracasarás tú, fracasará tu familia, fracasará todos los que vienen detrás de ti. Pero si caminas en la voluntad de Dios, serás victorioso, será victoriosa tu familia, tus hijos y todos los que te siguen serán victoriosos en el nombre del Señor. No corras, no huigas cuando no debes de huir. Y si Dios te hace que es el momento, Dios se encargará en tu vida. Pero dale la oportunidad al que te sacó de la inmundicia. Dale la oportunidad a aquel que te llamó. Dale la oportunidad a aquel que un día te llamó con amor eterno. Yo hago la pregunta: ¿quiénes éramos nosotros? Yo hago la pregunta: ¿quiénes éramos nosotros? Comparémonos con Moisés. Quedamos cortos. Moisés vivió en un palacio y vivió con riquezas. ¿Alguien aquí viene de algún palacio de un rey? Físicamente, terrenalmente. ¿Alguien de aquí nació en una familia adinerada? Tal vez sí, tal vez no, no sabemos. Yo le hago la pregunta: ¿usted estaría mejor allá que ahora en el camino del Señor? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Moisés hoy es un ejemplo que la Biblia dice rehusó el llamarse hijo de la hija de Faraón, con tal de obtener las riquezas de esta gloria. Porque no hay gloria tan grande y mejor que la gloria de Dios en la vida de nosotros. Sirvamos a Dios y hagámoslo de corazón. Amemos a Dios y amémoslo de corazón.
Que Dios nos bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.